Tú que bajaste desde el cielo, levantaste al hombre caído, le pusiste sobre tus hombros y le sanaste las heridas. Tú eres, Señor, el buen samaritano. Saludos amigos, una vez más nos encontramos en estas reflexiones pastorales para meditar, para hacer nuestra las lecturas de este domingo, Día del Señor. Si nosotros buscamos hoy un hilo conductor de la temática de las tres lecturas de este día, podemos indicar que sería el siguiente: la vocación cristiana, que implica necesariamente la conciencia clara de una misión. El proyecto de Dios, un plan de amor, que es la base de esta vocación y de la misión. Siguiendo el contenido de las tres lecturas, podríamos resumir así: el plan de Dios está contenido en la ley, como bien veíamos en la primera lectura. Y Cristo representa la realización plena y definitiva de este plan que encontramos en la segunda lectura. Cumplir y obedecer la ley, el plan del amor, se expresa y se manifiesta en el encuentro con el prójimo. Evangelio de Lucas, tan hermoso, esa parábola que hoy podemos meditar. Y al final, la regla de oro: haz tú lo mismo. Tal vez deberíamos cambiar un poquito el orden y comenzar primero por la experiencia humana del Evangelio, para concluir que antes de la ley hay que ser hombre o mujer. Jesús, que es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, y que es el centro que da cohesión, sentido y unidad a todo este mensaje salvífico. Ese evangelio de hoy que nos invita a la reflexión. Los maestros de la ley, también conocidos como los escribas y los legistas, y llamados con el título de rabí, que traducido significa maestro grande, eran hombres judíos que por amor a Dios consagraban su vida y toda su existencia al estudio, conservación, aplicación y transmisión de la ley mosaica. Eran hombres muy bien instruidos en esta materia. Y en el Evangelio de Lucas leemos que uno de estos maestros de la ley se levantó, según la tradición literal del texto griego, para hacerle una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Probablemente estaba sentado entre sus discípulos, escuchando a Jesús como era habitual, sus doctrinas y enseñanza, y por eso le hace esta pregunta, según anota la perícopa que hoy leemos del Evangelio. El legista tenía la intención de poner a prueba a Jesús, de probarlo, hacer una pregunta capciosa. El Señor responde al experto en la ley con otra pregunta que está escrito en la ley. El cuerpo de la ley contenía más de 600 mandamientos, positivos o negativos, leves o graves, enseñanza que debían seguirse y tomarse como referencia. El legista entiende que el Señor le está preguntando
por el más importante de todos. Y responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. El Señor entonces da por concluida la cuestión. Bien dicho, haz esto y tendrá la vida eterna. Quizás más de uno se habría preguntado, ¿por qué este hombre instruido, que sabe, que conoce, hace una pregunta cuya respuesta es tan evidente, tan obvia, y que al mismo tiempo la conoce? Recordemos que el legista busca justificarse y justificar su pregunta planteando otra cuestión, al parecer bastante discutidas entre los maestros de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Porque ahí es que está el elemento importante de la cuestión. ¿Cómo identifico mi prójimo? ¿Quién es? ¿El que me conviene? ¿El que me agrada? ¿El vecino? Los más radicales sostenían que solo había que considerar como prójimo a los hijos de Abraham y herederos de la alianza. Mas otros miembros del pueblo de Dios, como por ejemplo los samaritanos, quienes merecían más bien odio y desprecio por parte de los judíos, tampoco entrarían dentro de la categoría de prójimo. Los publicanos y la gente de mala vida, por tanto, el mandamiento del amor al prójimo no obligaría sino tan solo para con todo judío que no fuera un pecador público. Por eso la pregunta. Y la respuesta del Señor vendrá mediante una parábola. La escena propuesta por el Señor se desarrolla en algún lugar del camino de Jerusalén a Jericó. Para llegar a Jericó desde la ciudad santa había que recorrer unos 24 kilómetros de distancia y descender unos metros más o menos de altura. Las muchas montañas y lugares escarpados en el trayecto permitían a los ladrones emboscar, esconderse, facilitaban a los viajeros ser atacados, ser robados. Esta escena debió entonces sonar muy familiar a los oyentes. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue emboscado, asaltado y dejado medio muerto a la vera del camino, algo común en esa sociedad en tiempo de Jesús. El Señor no especifica si el hombre asaltado y malherido es un judío o no, por lo tanto, podría representar cualquier persona. Sin embargo, al decir que venía de Jerusalén, nadie pensaría que se trataba de un samaritano, sino más bien de un judío devoto, y que por lo tanto debía ser considerado como prójimo por los judíos, porque era la categoría de ser humano que aplicaba el caso. El sacerdote y el levita que pasan por el camino son ambos judíos al servicio del templo y del culto, hombres que pensaban que dedicando su vida amaban a Dios por todas las cosas. Y dicho sea de paso, el culto en el templo de Jerusalén lo ejercían exclusivamente los miembros de la tribu de Leví, tribu separada por Dios para su servicio, bajo la dirección del sumo sacerdotes. Estos servidores se dividían en dos categorías: sacerdotes y levitas. Los sacerdotes ejecutaban los sacrificios de animales, los derramamientos de sangre y las quemas del incienso que Dios mismo había prescrito para el perdón de los pecados y la purificación del pueblo, según la tradición judía. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en la preparación
y realización de sus funciones litúrgicas. Eran una especie de sacristanes, para que podamos entender. Y se hacían cargo, asimismo, de los servicios secundarios del templo. Eran común, además, que los sacerdotes y levitas bajasen de Jerusalén, dado que muchos residían en ciudades vecinas. Luego de desempeñar sus funciones sagradas, a lo largo de una semana, regresaban a sus pueblos. El Señor no ha podido escoger mejor a sus personajes para proponer esta parábola. Eran hombres también, sobre todo en este caso, que consagraban a Dios y que no podían tampoco contaminarse con cadáver ni con nadie herido, porque lo ponía indigno de presentarse ante el Señor. Un sacerdote y un levita, al ver al malherido, dan un rodeo y pasan de largo. ¿No era este su prójimo? ¿No debía esperar de ellos compasión y auxilio? Y reiteramos que es paradójico que sean justamente ellos quienes se dedican al servicio de Dios los que dan un rodeo y pasan de largo sin ofrecer auxilio alguno al prójimo malherido. Tal vez tenían razón para no contaminarse, tal vez iban rápido, tal vez no vieron, pero para servir a Dios tampoco es tan importante el puesto o la vocación que usted tenga. Todos estamos llamados al servicio, a la caridad, a la misericordia. Más paradójico aún resulta que sea un samaritano quien se compadece de él y lo auxilia, dedicándole su tiempo, gastando todo lo necesario para ayudarlo en su recuperación. Recordemos que entre judíos y samaritanos había una fuerte hostilidad, eran prácticamente enemigos. Y es precisamente un samaritano el que, en vez de endurecer el corazón y tal vez con razón pasar de largo, se conmueve ante el sufrimiento y abandono de aquel hombre. Se compadece. Más que discutir a quién ayudar o a quién no, quién es el prójimo o quién hay que amar o quién no, la parábola es una invitación a legistas, ya todos sus discípulos, a hacerse prójimo de todos aquellos a quien se ve en necesidad, a no pasar por largo ante el sufrimiento ajeno, sino a vivir con toda la compasión y la misericordia. Queda claro que para el Señor no cabe distinción alguna, y como dijo Pablo y lo reiterará, ya no hay judío, griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todo ser humano debe ser considerado como prójimo. Es, en síntesis, lo que hoy nos presenta Jesús. La parábola del buen samaritano está situada en el contexto de una pregunta trascendental. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este texto de Lucas en su capítulo 10, verso 25. Y la cuestión es esencial a todo ser humano. Se hace toda persona que viene a este mundo y toma conciencia de la finitud de su existencia, de los límites que tenemos, de las pobrezas y riquezas que tenemos en la vida. ¿No dura nuestra vida en la tierra unos pocos años? Sabemos que en un contexto y en un momento determinado moriremos. ¿Y luego qué? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis seres queridos? Esta pregunta crea angustia y por eso muchos prefieren evadirla, viviendo el momento y gozando de la vida, entre comillas, lo cotidiano.
o sumergiéndose en un activismo desenfrenado, o persiguiendo espejismos que al desaparecer lo que deja cada vez más vacío, tristeza, desilusiones, o dejándose arrastrar por la vorágine de un mundo en cambio, o siguiendo las falsas promesas de felicidad que ofrecen los ídolos del poder, placer y tener. Otros buscan hallar respuestas en tantas ofertas pseudos religiosas o filosóficas. Otros sencillamente ya no esperan nada después de la muerte y están en un vacío, en un nihilismo vital, claudicando toda esperanza de vida eterna. Nosotros, hombres y mujeres de fe, creemos en Dios. Creemos que todo proviene de Él y a Él todo se dirige. Y creemos también que Él, en su Hijo, nos ofrece a cada uno de nosotros la vida eterna, mediante la participación de su misma vida y naturaleza divina, como nos lo dirá también Pedro y Pablo en diferentes momentos. Nosotros esperamos confiadamente lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Pero esta vida eterna que Dios nos ofrece y promete, hay que conquistarla. Dios nos ha dado el don de la libertad para acoger este regalo inaudito, para no rechazarlo. ¿Cómo conquistar la vida eterna? Y hacemos la pregunta que se hizo aquel hombre: ¿qué debo hacer? Dios mismo nos enseña qué hacer. Sus mandamientos son la clave. Alcanzaremos la vida eterna amándolo a Él sobre todas las cosas y nutriendo de ese amor un reto para nuestra vida, para nuestra existencia. Nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos y al prójimo. El amor vivido en todas sus dimensiones es la clave para conquistar la vida eterna. Si amas, si abres tu corazón a Dios, que es ese amor, que es amor, si acoge en tu corazón ese amor que se derrama en ti, en su espíritu por el bautismo, y lo expresa en tu vida diaria, con los gestos y con los elementos pequeños o grandes, donde quiera que te encuentres, haciéndote prójimo, es decir, próximo y cercano a quienes necesitan de ti, el Señor te garantiza la vida eterna. Haz esto y tendrás la vida eterna. Si una cosa hay que siempre nos asegurará el cielo, decía la Madre Teresa de Calcuta, son los actos de caridad y de generosidad con lo que habremos llenado nuestra existencia, nuestra vida cotidianamente, todo lo que somos y todo lo que hacemos nosotros. Y seamos sinceros en nuestras mutuas relaciones, tengamos el valor de acogernos unos a otros tal como somos. No estemos sorprendidos o preocupados por nuestros fracasos, ni por los de los demás, sino que nos preocupemos antes de ver el bien en cada uno de nosotros. Busquémosle, porque cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y porque Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo amar al prójimo concretamente? El amor al prójimo se expresa especialmente con las obras de misericordia
que son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia las obras de misericordia de otro. Consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Estas obras, las limosnas hechas a los pobres, es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada mucho a Dios. Se lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2447. Hagamos también nosotros lo mismo que aquel buen samaritano. Vivamos también la misericordia. No endurezcamos el corazón y hagámonos prójimo de quien nos necesita. Así estaremos amando verdaderamente a Dios y ganando para nosotros, además, la vida eterna. Ojalá que nosotros, después de haber meditado sobre esta parábola del buen samaritano, podamos también haber recibido ese precepto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero Dios también nos ha dado una disposición natural para cumplirlo. No hay nada más conforme a nuestra naturaleza que vivir unido, buscando mutuamente amar a nuestros semejantes. El Señor pide, pues, los frutos de la semilla que había puesto en nuestro interior cuando dice: os doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, como comúnmente estamos convocados por el Señor. Ese es mi prójimo. Y es el primer mandamiento que consiste en amar a Dios, pero en el orden de la acción debemos comenzar por llevar a la práctica el amor al prójimo. El que te ha dado el precepto del doble amor, de manera alguna podía ordenarte amar primero al prójimo y después a Dios, sino que necesariamente debía inculcarte primero el amor a Dios, después el amor al prójimo. Pero piensa que tú, que aún no ves a Dios, merecerás contemplarlo si amas al prójimo. Pues amando al prójimo, purifica tu mirada para que tus ojos puedan contemplar a Dios. Así lo atestiguan expresamente varios santos y varios personajes de la historia bíblica. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Empieza, por tanto, amando al prójimo. Parte tu pan con el que tiene hambre. Da hospedaje a los pobres que no tienen techo. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo y no desprecie a tu semejante, nos decían grandes padres y maestros espirituales en la iglesia. Que el Señor Jesús nos ayude a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Feliz semana para todos. Abre mi corazón de piedra.